Mecánica, conceptos básicos de movimiento. La cinemática es la parte de la mecánica que describe el movimiento. Para describir el movimiento de un cuerpo, o también llamado una partícula, es necesario fijar un sistema de referencia, es decir, un eje coordenado X, Y, Z, ya que al no fijarlo, las mediciones que obtengan los observadores serán diferentes. Así que vamos a elegir un sistema que sea inercial, es decir, que no sea acelerado. Una vez que se ha fijado este sistema de referencia, se determinará la posición y las cantidades tales como la velocidad y la aceleración, las cuales son cantidades vectoriales, así que tendrán una magnitud y una dirección. En un sistema tridimensional, la posición de la partícula es un vector que nace del origen de nuestro sistema de referencia y se dirige a algún punto en la trayectoria de la partícula. Así que este vector está determinado por las componentes X, Y y Z y los vectores unitarios I, J y K. Cuando estas coordenadas cambian durante el transcurso del tiempo, se define la velocidad. La velocidad media es la velocidad en un intervalo de tiempo entre dos puntos. Sin embargo, cuando queremos saber la velocidad en un tiempo específico o punto específico, obtenemos la velocidad instantánea. Es por eso que hacemos tender a cero el intervalo de tiempo y utilizamos la notación de derivada para indicar pequeños cambios. Ya que la velocidad es un vector, este tiene una magnitud, la cual será una rapidez, y tiene una dirección dada por los vectores unitarios I, J y K. Las unidades de la velocidad serán metros sobre segundo. Geométricamente, la velocidad instantánea en un punto es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, que es la definición de derivada. Cuando describimos cómo cambia la velocidad de la partícula respecto del tiempo, en realidad estamos obteniendo la aceleración. Esta también es un vector y se representa por flechas. Similar a la velocidad, la aceleración media es el cambio de la velocidad en un intervalo de tiempo entre dos puntos. Cuando nos interesa la aceleración en un punto en específico, entonces reducimos ese intervalo cada vez más hasta casi cero. Y obtenemos la aceleración instantánea, cuyas componentes son las siguientes. Recordemos además que la velocidad está definida como la variación de la posición con respecto del tiempo. Así que la aceleración se puede definir también como la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Las unidades de la aceleración serán metros sobre segundo al cuadrado. Empecemos a describir el movimiento más simple que pueden tener los cuerpos, que es en una línea recta y con aceleración constante. Para cada tipo de movimiento se deben de obtener las tres ecuaciones de movimiento, que son posición, velocidad y aceleración. Según esta notación, el movimiento se da en el eje de las X y la posición en cualquier X depende de una posición inicial, de una velocidad inicial y de una aceleración que no cambia, es decir, que es constante. Notemos además que podemos obtener estas ecuaciones en esta dirección mediante la derivada y estas ecuaciones en esta dirección mediante la integración. Las gráficas que representan a este movimiento son las siguientes, es decir, conforme va pasando el tiempo, la velocidad va cambiando, pero lo está haciendo de manera uniforme. Ya que hay un cambio en la velocidad, entonces habrá una aceleración, pero esta aceleración será constante debido al cambio uniforme de la velocidad. Otro ejemplo de movimiento con aceleración constante es la caída de un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra. Nuevamente, las ecuaciones de movimiento para este movimiento son la posición, la velocidad y la aceleración. Este cuerpo que cae se mueve sobre el eje de las Y tiene una aceleración debido a la gravedad que tiene este valor. Así, las ecuaciones anteriores son las mismas para este movimiento, pero ocurre algo curioso. La posición inicial depende de dónde coloquemos a nuestro sistema de referencia XY. Y ya que el cuerpo se deja caer desde el reposo, la velocidad inicial es igual con 0, y el signo menos es debido a que el cuerpo va cayendo.
Otro tipo de movimiento con aceleración constante es el movimiento de proyectiles. A diferencia de los movimientos vistos antes, este movimiento se hace en 2 dimensiones. Vemos que este movimiento es un cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada por los efectos de la gravedad, mostrando una trayectoria parabólica. Notemos que la componente x de la velocidad siempre es la misma a lo largo de toda la trayectoria, mientras que la componente en y de esta velocidad inicial va cambiando de forma que disminuye hasta que llega a 0 y después es negativa. Además, también la aceleración solo tiene una componente que es en y que tiene el valor de g, que es constante. Así, el movimiento parabólico se puede estudiar como una combinación de movimiento horizontal con velocidad constante y caída libre con aceleración constante. Si necesitamos la información de x, usamos las ecuaciones obtenidas para el movimiento rectilíneo uniforme, y para obtener la información de y de este movimiento utilizamos las ecuaciones obtenidas para caída libre.